Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento del parque temático, que es donde analizamos un tema en específico sobre el cine o la televisión. En este caso, y aprovechando el mes de octubre de terror, voy a tener a un invitado especial para hablar de obras de cine basadas en el gran escritor Stephen King. El invitado, entonces, aquí está Camilo Membreño, escritor y poeta nicaragüense, quien, ya había venido hablando con él de que era importante, si vamos a hablar de terror, hablar de las obras de Stephen King, y aquí estamos para eso. Bienvenido, Camilo. Gracias. Y bueno, primero que nada te quiero preguntar cómo comenzaste con esta afición, porque creo que puedes decir que es uno de tus, tal vez, escritores que más te ha gustado explorar. Contame cómo ha sido ese viaje tuyo del descubrimiento de Stephen King. Bueno, realmente yo comencé viendo las películas. Creo que una de las primeras que vi fue Carrie, también vi El Resplandor, y luego vinieron la otra. Cuando me gustó la literatura, que fue un poco después, antes esas películas las vi de niño, pues siempre consideré a Stephen King como un autor menor, vos sabes, se le tiene como un autor menor comparado con la gran literatura, digamos, pero... Porque es más comercial, quizás. Porque es más comercial, como de bestseller y todo, pero ya ahora se le ve con otra luz realmente, porque el éxito que ha tenido y el impacto en la cultura no se puede negar. Entonces ya está en otro punto, ya no es el autor de bestseller, digamos, de película. Ahora incluso autores de renombre, o sea, leen a Stephen King y alguna gente dice que le deberían de dar el Nobel. No, y además que estamos hablando de alguien, con más de 60 novelas, y el hecho de mantenerse constante, ¿no? Que creo que en cualquier industria o cualquier expresión artística no es tan fácil, ¿no? Mantener una constancia y seguir ahí proponiendo nuevas ideas. Creo que Stephen King es un buen caso de poder mantenerse a lo largo de los años. Sí, ha logrado tener mucha creatividad, pues realmente, y se le reconoce eso. Todos los temas que toca, se ha vuelto un ícono realmente. Tantas películas que se han vuelto indispensables, pues, cuando se habla de películas de terror o cine en general, como el caso del Resplandor. Creo que además uno de los escritores que tiene como esa cercanía, pues, directa, ¿no? O sea, su obra sabe que eventualmente va a tener una adaptación en televisión o en cine. Así es. Más bien es quién va a ser el primero que va a sacar de todos los estudios la nueva novela de Stephen King. Y en este caso vamos a empezar entonces tenemos 3 ejemplos para este programa, y voy a empezar con uno del gran director Stanley Kubrick, que hizo, una de mis películas favoritas de terror. Estoy hablando de The Shining, o Resplandor, con aquella actuación formidable de se me fue el nombre. Jack Nicholson. De Jack Nicholson, y que, prácticamente se volvió, como bien decía, un ícono también del cine de terror. Pero contame un poco sobre, el libro en este caso, y cómo sentí esta adaptación de Kubrick. Bueno, la adaptación de Kubrick, como bien decís, es una obra maestra del cine, definitivamente. Desde el ángulo de inicio de la película, las tomas siguiendo al triciclo del niño, sí. Y la parte del final, pues, en el laberinto. Es una película muy buena. Claro, hay cosas que son incomprensibles, que vos decís que no tiene sentido, es parte de la atmósfera de terror, pero realmente si uno lee el libro, sí tienen una explicación. Lo que pasa es que Kubrick podía hacer que algo que eran 2 páginas en el libro se volvieran 3 segundos de película. Se pierde mucho, como en cualquier adaptación, ¿verdad? Pero sí, en general, pues, es una buena adaptación, pienso yo. Lo que sí es el final, que es completamente distinto. Y la escena del final, en el laberinto, que es una de las cosas más peculiares, pues, y particulares que hacen que sea tan buena la película, no se encuentra en la novela. En la novela suben al techo y explota el hotel, pues el Hotel Overlook explota. Y bueno... No, es bastante diferente el final. Súper diferente, nada. El laberinto es una invención totalmente de Kubrick. Y también el rol que juega el señor Malloran, creo que se llama. Que es el que llega como a rescatarlos, ¿no? Exacto, los rescata al final, ¿no? Y en la película más bien se rescatan ellos solos. Sí.
Entonces es un poco diferente en ese caso. ¿Cómo se construye la tensión y el terror? Ya en la parte, ya en lo escrito me refiero, ¿no? Cómo es en la obra. ¿Y cómo sentís que fue esa traducción ya audiovisual que hizo Kubrick? ¿Cómo serían un poco las diferencias? Bueno, hay varias diferencias en este caso porque, bueno, es una película que juega mucho con el tema de la cámara, que obviamente no lo vas a tener en la novela, ¿verdad? Claro. La novela obviamente tiene que ser con más lo psicológico, plantear la trama. Se queda más claro también en la novela lo que pasó en el hotel, en el pasado, que eso no te queda tan claro con la película. Un poco más surrealista juega, Un poco creo, más Kubrick. surrealista, Sí. mientras que en la novela sí sabes, por ejemplo, la escena del hombre disfrazado de perro y el otro viejo, por así decirlo. Perturbador ese. Es perturbador, no sabes Sí. por qué pasa eso, pero en la novela sí se explica que es uno de los dueños del hotel que estaba con otra persona y que la obligó a vestirse así. Es una cuestión. También Stephen King es un autor, como decimos, pues es un tipo excéntrico realmente. Si uno lee la novela comparado con la película, siempre la novela siempre es más Más cruda. enfermiza, incluso Ok. más... O sea, hay una connotación más de la parte más oscura de la humanidad. ¿No? más mórbido, sí, porque tiene que ser algo Más explícito, más quizás. explícito, porque lo estaba haciendo con palabras, mientras Claro. que con la película solamente muestra sangre, qué sé yo, o un acto de violencia y te queda claro, pues. O litros y litros de sangre. Litros y litros de sangre que tampoco, ¿verdad? No sucede Pero en es el una libro. escena formidable, Que es ¿no? otra escena increíble. Bueno, claro. The Shining, la verdad que para mí es una de las grandes películas de terror. Esa de que ahorita en el mes de octubre, si tienen un tiempo más, si está en esta época de lluvia, creo que bien un sábado en la noche, no un viernes en la noche, se ponen a ver The Shining. Yo por lo menos trato de hacerlo una vez al año y siempre le descubro como algo nuevo para apreciar. Bueno, vamos a pasar a otra obra, hablando de también litros de sangre. Vamos a hablar de Carrie, esta novela y esta obra, que fue la primera novela publicada por Stephen King, no la primera escrita, pero sí que le dio el salto a la fama. ¿Por qué crees que se dio eso? Y nuevamente la pregunta, ¿cómo es la adaptación del libro por lo menos con la película clásica, que es del 70 o del 80, ¿no? Con Así es. Sissy Spacek? ¿Cómo sentís que es esa transición? Bueno, la novela está escrita de manera epistolar, como con recortes de noticias. Tiene una forma bien interesante de ser narrada. Obviamente, ya cuando se pasa al cine y la adaptación de 1976 es más explícita en ese sentido de que es cine B, pues, tipo Ok. escenas de desnudo gratuitas, Ok. ángulos que solo muestran como que la cintura de las muchachas, las niñas desnudas en el vestidor, pues, ese tipo de cosas. Es cine B, pues, de los 70, 80, Sí, que ya es un estilo, ¿no? sexploitation, Sexploitation, totalmente. Y eso creo que, bueno, yo por lo menos vi primero la adaptación del 2003, creo que yo la vi de primero. Luego vi la del 76 y ahí queda más claro, pues, el género de cine B, sexploitation totalmente. Y la adaptación, bueno, las adaptaciones tienden a ser bien remake en el caso de Carrie, porque es bien icónica también. Sí. Tal vez con The Shining no se atrevieron, bueno, hicieron Doctor Sleep, que más o menos va por lo mismo, hacer una copia, pues un calco. Sí. En el caso de Carrie igual. Y la escena del éxtasis, obviamente, del final, como está planteada, pues así, con la pantalla dividida, no la tenés no vas a tener esa experiencia leyendo el libro totalmente, porque es más epistolar, puedes narrarlo, pero no te lo puede presentar así, en esa forma que es tan original. O sea, la narrativa de las películas, la adaptación audiovisual es lineal, no más convencional. Pero el libro decís que tiene esta forma distinta. Aún así, ¿crees que el libro se aprecia todo el sentido de lo que aprendemos en la película o son como experiencias diferentes? Es una experiencia diferente totalmente. Claro que sí te queda, pues, la parte del abuso psicológico. Eso fue lo que trataron de traducir de la novela al libro. Y esa sí está bien hecho, pues, digamos, por así decirlo. El final igual es distinto. Por ejemplo, eso le cambiaron en las adaptaciones también. El final
cuando ya Carrie está muerta y sale la mano. Ok. Que es un final típico de slasher. Sí. Eso sí es de la película totalmente. Sí. Muy de la época, digamos. Es muy de la época, ajá. Creo que con el tiempo, por ejemplo, la última adaptación, que fue la de... Creo que hubo en el 2013 todavía. Ajá, que es con esta actriz muy famosa. Chloe G. Moretz. Ella, con Moretz, no está en esa escena, porque ya es como de ese cine de esa época, ¿no? Esa mano que sale de la tumba. Y bueno, y decir de que quizás de las primeras obras que podemos decir que se adelantó, quizás en el término del bullying, ¿no? Porque prácticamente esto es la manera más expresa del bullying. Claro, no con la resolución que debe haber cuando alguien sufre de esto, pero sí como una de las primeras manifestaciones. Sí, yo creo que sí también. Y bueno, también vemos a John Travolta joven, vemos las escenas de, como te digo, bastante el sexploitation, tiene que ver con esa época, de los 80, está ese tema con menos regulaciones, digamos. Menos regulaciones, entonces cuando planean la venganza, a John Travolta le están dando sexo oral, por ejemplo. Es una cosa bien explícita es también. Es cómico en ciertas partes, ¿no? En ese sentido, incluso la del 2002, pues, por ejemplo, ya siento que tiene algunos cambios en el sentido de que Carrie, por ejemplo, no es una actriz tan bonita como en la primera, entonces no te lo crees tanto en la primera, puede ser. Entiendo. Porque igual con la última, que es una actriz pues muy bonita como para que se sufra ese maltrato. Es cierto. Mientras que la del 2002, sí te lo crees totalmente. No, ese error se da bastante en otras series, también adaptaciones que tratan de... la chica bulleada, que porque no es físicamente atractiva según los cánones de belleza de la sociedad actual, pero no ocupan el mejor casting, no es el mejor casting. Sí, tal vez no es el mejor casting, pero sí en la primera la actuación de Spacek. Sí, Spacek. Sí. Spacek es buenísima. Sí. Muy creíble. Bueno, ahí Carrie, que creo que pues, una obra que, si no la han visto, seguramente han visto recreación de escenas, o la escena que le echan la sangre en el cuerpo, pues súper icónica, en el prom, muy también norteamericana, ¿no? Creo que muy de la sociedad norteamericana, la temática también, ¿no? Sí, de la fiesta de secundaria y todo esto. Claro, y la mamá también fanática religiosa. Sí, es cierto. Ese, por ejemplo, ese personaje es muy bueno. Cómo está planteado y la interacción que tiene pues con el poder psíquico de Carrie. Y eso lo vemos también, es un tema recurrente, ¿no? También en Stephen King, esto de los poderes psíquicos, como en The Shining, el hijo de Jack Torrance. Danny tiene poderes psíquicos, Carrie tiene poderes psíquicos. Como de personas que uno no creería que pudieran tener ese poder, ¿no? Algo así como que juega con eso Stephen King. Pero ahora vamos a hablar de un villano, quizás de los principales villanos que le podemos conocer de las obras de Stephen King. Y estamos hablando de Eso, o It, que es una miniserie que salió ya en el año 90, si no estoy mal, y que tuvo una adaptación hace unos años, pero que traumó a un montón de niños en la época. ¿Quién no puede olvidar? Creo que mucha gente ahora mira a los payasos de mala forma a raíz de la película It. Contame un poco sobre esta obra que tengo entendido que es bastante extensa y que quizás la adaptación por eso, la primera fue así en una miniserie y ahora en estas películas más recientes que se hizo en 2 tandas de películas. ¿Cómo sería esa diferencia, ¿no? Entre el libro y las versiones audiovisuales? Sí, bueno, generalmente los libros de Stephen King suelen ser un poco cortos, pero It es un mamotreto como de 1000 páginas. Entonces tienen que adaptarlo en 2 tantos, en 2 partes. Y hay varias diferencias, ¿no? En It, como vos decís, la película de los 90 es bueno, los niños hablando en el recreo de, ¿ya viste la película del payaso? Horrible, pues, cuando la ves. No se compara la nueva adaptación con el terror que causa esa. El payaso de Tim Curry es horrible. El Pennywise de Tim Curry es horrible. Pero sí hay muchas diferencias que, repito, Stephen King es un autor que pues es un tipo excéntrico, yo diría que tal vez hasta un poco enfermizo con algunas cosas. Algo malo que tiene algo mal en la cabeza, porque algunas situaciones que plantea son como que inmorales y no se podrían pasar al cine. Por ejemplo, la pandilla esta, que es la pandilla de los perdedores, ¿no? De los losers, hay una que es una niña, hay una parte en la novela en la que los niños tienen su despertar sexual, todos con la niña. Entonces es algo que no podés. No podés trasladar al cine, ni a la televisión, ni donde sea. Y eso que en la miniserie tiene eso todavía de cine B, de sexploitation, de slasher.
pero ya la nueva adaptación ya es como la nostalgia de los 80 Suavizada. suavizada, como en Stranger Things. Exacto. La pandillita de los amigos, Sí. como The Goonies. El valor del amor. El valor del amor y la amistad. Sí. Que sí tiene que ver con la novela, pues, pero no muestran esa parte, por ejemplo. Y en lo terrorífico, ¿cómo sentí que...? Bueno, dijiste que es un libro que te ha costado tal vez terminar. Terminar totalmente. Pero me imagino que sí has sentido todas esas partes que infligen terror. ¿Cómo se siente en el libro? ¿Cómo te lo lleva esa narrativa? Es que, bueno, como repito, las novelas realmente, el tipo de terror de Stephen King es terror psicológico. Entonces, no es necesariamente sobre la violencia, el exceso, pues, de asesinatos, pues, como en otras películas, como en la Slasher, que son más de ese tipo. Hasta puedes contar cuánta gente va matando. Sí, no, que hasta tienen un cronómetro. contador, O sea, sí. si en 2 minutos no ha muerto alguien, va mal. Correcto. Entonces, en el caso de Stephen King, pues, al leer las novelas es un tanto diferente, pues. Por lo menos a mí no me causaban terror las películas cuando era niño. Te pueden causar otro tipo de sentimiento. Claro. E igual pasa con la novela. Incomodidad, digamos. Incomodidad, que es esa incomodidad, exacto. En los libros es lo que te causa esa tensión, ¿no? Es lo que te causa como un malestar, ¿por qué se plantea esto en esta trama? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué niños? Decís? ¿Por qué los niños? Sí. Entonces, bueno, una mente muy grandiosa, como oscura y perturbadora, sinceramente, es la que tiene Stephen King, que como decía antes, más de 60 novelas, se siguen peleando los estudios por hacer sus adaptaciones, y realmente un autor que... Aquí solo mencionamos 3, pero hay un montón, ¿verdad? Está Misery, que es muy buena. Muy buena. ¿Alguna Cemetery. otra? El cementerio de mascotas. El perro asesino en Cuyo también. Esa es buena, también me gusta. Bueno, hay muchas. Si ven la bibliografía de todas las obras que han adaptado a Stephen King, se van a dar cuenta que hay muchas buenas obras de terror para este mes de octubre. Gracias, Camilo, por haber estado en el espacio. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.